Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional del Teatro. Continuando con la capacitación de APAE, vamos a compartir el segundo encuentro sobre introducción a la producción de proyectos escénicos independientes. Nombramos ahora a las y los docentes de la asociación que participan tanto en la primera como en la segunda clase de esta capacitación. Gabriela Bornia de Catamarca, Patricia Correa de Pinamar, Julieta Reta Cardinali de Córdoba, Sandra Majic de Rosario, Emanuel López de San Juan, Andrea Hanna y Gustavo Schreier de la Ciudad de Buenos Aires. Las invitamos y los invitamos a disfrutar de la capacitación de APAE. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Schreier desde la Ciudad de Buenos Aires nuevamente y tengo el placer de comenzar este segundo y último encuentro de capacitación de APAE, Introducción a la producción de proyectos escénicos independientes, a cargo de 7 productoras y productores ejecutivos y docentes de la especialidad desde distintas provincias argentinas. Esperamos que hayan disfrutado del primer encuentro. Recuerden que en esta experiencia formativa no existirán recetas, ni fórmulas, ni tips mágicos ni magistrales. Habrá sí un compartir herramientas, procedimientos y metodologías de trabajo, saberes y experiencias profesionales y reflexiones alrededor de la producción que pueden ser adaptadas y aplicadas a sus diferentes entornos. Recuerden también que estos 2 encuentros estarán subidos a las plataformas Integrando Saberes y Formar Cultura por si necesitasen repasar algún concepto o herramienta. Ahora sí, empecemos. Una idea no se puede producir sino a través de un proyecto, que sería, por ponerlo en términos sencillos, un detalle pormenorizado de esa idea, con descripción, características, fundamentos, objetivos, entre muchos otros aspectos, que se elabora con la intención de materializar el proyecto. Ahora, si podemos entender a su vez a un proyecto escénico como un problema, no en el sentido negativo del término, sino como por ejemplo un problema matemático al que deberemos buscarle distintos métodos para poder resolverlo, entonces será necesario planificar. Básicamente se trata de trazar con anticipación una ruta del proyecto, de las actividades que hay que hacer, del modo en que se las realizará, del orden en que se llevarán a cabo, de los recursos que se necesitarán, de las personas que las llevarán adelante, del tiempo que se empleará con cada una de ellas, de los lugares en donde se desarrollarán, del costo que tendrán, etc. En síntesis, al planificar en el presente, estaremos transitando la ruta de las 10 preguntas del prediseño de la producción, que desarrollaron mis colegas en el primer encuentro, pensando a futuro. El plan de producción será entonces la herramienta clave de la producción ejecutiva durante la fase de preproducción, la cual nos permitirá prever y prevenir distintos aspectos para el desarrollo de la fase de producción, desde el inicio de la misma fase hasta la materialización del proyecto con su estreno. En la actualidad, la tecnología nos ofrece muchas y variadas aplicaciones o programas de planificación. Sin embargo, entre productoras y productores ejecutivos y docentes de la especialidad, solemos decir que no importa tanto si lo hacemos en una hoja cuadriculada, en Word, en Excel o en un programa específico. Lo importante será siempre planificar la producción de nuestro proyecto escénico para intentar alcanzar su materialización y los objetivos que nos hayamos trazado inicialmente, respetando esa equilateralidad de la trinidad formada por el plazo, el costo y la calidad artística. Sea como sea que planifiquemos, deberemos respetar ciertas características de un plan de producción. Debe ser gráfico, explícito, sencillo, viable, direccional, cronológico, controlable, flexible. Ahora, sin importar el método o programa que empleemos para planificar, se necesitarán seguir una serie de pasos. Primero, determinar la escala temporal, es decir, definir la unidad de medida que utilizaremos al programar la planificación. Es usual planificar en semanas. 2. Establecer una fecha de inicio o de finalización del proyecto. Es definir si se va a planificar hacia el estreno o en sentido inverso, del estreno hacia atrás, al comienzo de la producción. En este caso, se requiere mucho mayor entrenamiento en la planificación.
3. Desglosar todas las actividades y tareas necesarias. 4. Ordenarlas y enumerarlas de forma cronológica y secuencial. 5. Evaluar la duración estimada de cada una de ellas. Y suelen existir 3 distintos métodos. El primero tiene que ver con recabar la información en las fuentes. El segundo, la estimación comparativa con actividades de proyectos anteriores o espectáculos anteriores de similares características. Y la tercera es delimitando el tiempo que deben durar cada actividad. Tal actividad debe durar una semana, tal otra 3 días, etc. 6. Estudiar qué actividades se pueden desarrollar en forma consecutiva y cuáles en forma paralela o simultánea. Un 70% de actividades de un proyecto se realiza de forma consecutiva, es decir, una atrás de la otra. Termina una, comienza la siguiente. Sin embargo, hay otras, un 30% más o menos, de actividades que pueden realizarse de forma simultánea o en paralelo, es decir, siempre y cuando no compartan ni recursos, ni infraestructura, ni tiempos. En este caso, las actividades paralelas o simultáneas nos permitirán ganar tiempo. 7. Calcular la duración total del proyecto, la ruta o camino crítico. Para calcular la duración total del proyecto, vamos a necesitar sí o sí un programa de planificación que nos facilite la búsqueda de la ruta o el camino crítico. Es decir, por un lado, la que nos permitirá visualizar la duración o alcance total del proyecto, y por el otro, las que nos permitirá visualizar las actividades críticas, es decir, aquellas que no tienen aire u holgura ni con las anteriores ni con las posteriores, con lo cual cualquiera de esas actividades críticas que se retrase demorará todo el proyecto. Por último, punto 8, los puntos de control, es decir, identificar los momentos determinados de una planificación en los que vamos a controlar el avance del proyecto en esa ruta o camino crítico. Para concluir con este contenido, veamos a manera de ejemplo algunas imágenes vinculadas a gráficos o diagramas de planificación. En la primera, vamos a poder ver la imagen de una planilla de desglose de actividades y tareas, tiempos y responsables previas a una planificación. En la segunda, vamos a poder ver un típico calendario en donde se grafican 5 actividades en diferentes colores. Un calendario surge como una gráfica parcial que se desprende de una planificación. En la siguiente vamos a ver una imagen de una planificación de 3 semanas de actividades en Excel. Y en las siguientes 2 placas vamos a ver los denominados diagramas de Gantt, que son los que se utilizan de base o por default en cualquier programa de planificación. Muchas gracias y le paso la posta a mi colega Gabriela de Catamarca. Saludos una vez más de Gabriela desde Catamarca. En este segundo encuentro hablaremos de presupuestos y cotizaciones, así que repasemos algunos de los conceptos que ya se vieron en la primera edición de este Integrando Saberes, a los que vamos sumando grados de complejidad. Ya se estableció que el presupuesto es parte de la preproducción y debe contener los gastos hasta el último tornillo que se vaya a usar hasta el momento del estreno, más el porcentaje de imprevistos o eventuales aumentos de precios de los insumos. Hay que considerar además insumos perecederos que deban renovarse en cada función, tipo flores, frutas, objetos que se rompan en la escena, por citar algunas posibilidades. Y para presupuestar, primero hay que cotizar. A medida que nos distanciamos de los grandes centros urbanos, se acrecientan las dificultades para obtener aquellos bienes o servicios que aparecen como indispensables para producir la materialidad de la obra. El mundo digital nos permite ahora comprar insumos a través de las plataformas. Pero aquí también tenemos que considerar algunas cuestiones como la condición fiscal del proveedor, tiempo por el cual se mantiene la cotización, tiempo de entrega, a cargo de quién va el costo de la logística de entrega. Cada uno de esos pasos nos permite tener en claro qué proveedores son confiables para este proyecto y para el futuro. Cerrado este proceso,
podrían sentarse con la dirección a repensar situaciones de complejidad que entran en la resolución estética del proyecto, para confirmarlas o modificarlas. Y siempre se debe tener en cuenta que debe ser la dirección la que establezca el orden de llegada de escenografía, vestuario y objetos al proceso de ensayo. Aquí es cuando la producción ejecutiva aporta su cuota de creatividad junto con las áreas de dirección y resolución técnica. No se trata de intervenir en la dirección, sino de poder poner en evidencia que para llegar a buen puerto, esas áreas quizás tienen que pensar el mismo signo escénico con otros materiales o desde otro lugar. Resolver este proceso llevará tiempo. Cuando estén despejadas estas complejidades, tanto se podrá presupuestar como modificar o confirmar en sus respectivas líneas de tiempo de producción, cualquiera sea el método que elijan, los que mencionó Gustavo o el que ustedes prefieran, semana por semana hasta el estreno, y en general yo sugiero hasta 3 semanas posteriores al estreno. Línea temporal que podrá modificarse y ir poniendo en blanco sobre negro algunas cuestiones vistas en cuándo, dónde, cuánto. Porque aunque parezca que no, todavía estamos en proceso de producción. Recién ahora podremos establecer si la suma de subsidio del INT más terceros aportantes, si los hubiera, es suficiente para llevar adelante la producción en el tiempo y lugar establecidos. O sea, aquí también se tienen que producir cambios. Y si nunca han trabajado aún con subsidios del INT, recuerden o sepan que el 30% de los fondos que finalmente les sean otorgados se dividen solo entre dirección e intérpretes como pago por ensayos. Ahora llega el momento de presupuestar con solidez, tanto para presentar el formulario de subsidio ante el instituto como ante otros organismos públicos o privados si están contemplados como posibles aportantes, y definir qué le pediremos a esos otros organismos con criterio de real factibilidad. Ejemplo, si un organismo oficial o privado se hará cargo de pagar algún insumo, se podrá dar certeza de la condición fiscal, mantenimiento del precio de la oferta, monto final y tiempo de entrega del proveedor. Es cierto que las áreas administrativas del instituto han simplificado notoriamente el proceso de rendición de subsidios, pero no necesariamente es así para terceros oficiales, provinciales, nacionales o supranacionales o privados como fundaciones. Hay que contemplar otros ítems cuyos proveedores más cercanos y confiables o baratos no pueden facturar. Por ejemplo, taxis o fletes. Ese dinero sale del único fondo disponible. Es importante, aun cuando el colectivo decida pagarlo de manera solidaria, que la producción lleve la cuenta de eso, porque en algún momento ese cuánto habrá que devolvérselo a alguien. Mi próximo tema, cuando me vean volver, será explotación, esto es, estreno más funciones y giras. Los dejo con mis compañeras Sandra, Andrea y Patricia para darles otros temas que les van a agregar complejidad, pero ni tanto ni tampoco. Como dijo Gustavo en el principio, la producción es un proceso creativo que se puede abordar con tiempo y pensamiento estratégico. Nos vemos en un rato. Chao. Hola, soy Patricia Correa, los saludo nuevamente desde Pinamar. Vamos a hablar de financiamiento. Desde el financiamiento pensamos en la búsqueda de otros participantes financieros como coproductores, patrocinadores, que nos van a permitir concretar nuestro proyecto. Esta tarea es realizada por el productor ejecutivo, aunque a veces es compartida con el resto del equipo. Va a depender del tipo de proyecto independiente que estemos organizando, el tipo de financiamiento que nos va a convenir. Serán distintas tareas que nos van a ocupar durante un tiempo importante. El armado de esa carpeta, el diseño
esa carpeta que nos va a permitir presentarnos. Y para armar esa carpeta con material de apoyo, fotos, videos, notas de prensa, que vamos a necesitar para aplicar al financiamiento que elegimos. El financiamiento lo podemos obtener del ámbito público, del ámbito privado o de ambos. Del ámbito público, a través de subsidios de distintos organismos estatales, incentivos a través de exenciones de impuestos, programas, ayudas técnicas de cooperación internacional o mecenazgo. Y desde lo privado podemos obtener créditos a tasas subsidiadas, alianzas con marcas, canjes de publicidad, fondos públicos de cooperación internacional, becas de organizaciones privadas. También podemos trabajar con alguna aceleradora o incubadora. Y el sistema de financiamiento colectivo, que lo conocemos como crowdfunding, entre otros. Va a ser sumamente importante estar informados de las convocatorias, estar mínimamente una vez por semana revisando las distintas páginas que suelen publicarlas y armarnos un calendario donde sepamos cuándo vence cada convocatoria para estar preparados. En general, el material que piden suele ser el mismo. Entonces, tenemos diseñada la carpeta, ya preparada, con toda la información, y el material que debíamos reunir, como las notas de prensa, las fotos en alta, los videos, todo lo que nos va a requerir aplicar a un subsidio. Además, tener el proyecto por escrito nos permitirá tener la capacidad de previsión y anticipación. Esta es una herramienta necesaria para poder organizarnos y ejecutar acciones. Con respecto a mecenazgo, la ley de mecenazgo se está trabajando a nivel nacional y a nivel provincial en varias ciudades del país, pero la única que podemos aplicar en este momento, que ya hace años que funciona, es la ley de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Bienvenidas nuevamente, soy Julieta Reta y en la segunda edición de APAE en el ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional de Teatro, les hablaré sobre la creación, la elaboración del proyecto definitivo, donde trazaremos la ruta concreta que llevará todo el proceso de nuestra producción. Mencionamos anteriormente la importancia de realizar un análisis en la fase de la preproducción. Ahora pensaremos en las estrategias que se llevarán a cabo de acuerdo a las metas y los objetivos planteados para nuestro proyecto. Y elaboraremos un documento de trabajo, donde haremos cuenta de las conclusiones de dicho análisis y pondremos algún otro contenido de importancia, como por ejemplo currículums, ficha artística, fundamentación, diseños creativos, si los hubiera, entre otras cosas. Debe quedar registrado en nuestro documento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pretendemos lograr? ¿Qué tenemos para llevarlo a cabo? ¿Cómo y dónde lo haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto nos costará? ¿Dónde lo llevaremos a cabo? ¿Y para quién está destinado? El documento suele constar de los siguientes puntos: descripción general del proyecto, estrategias de realización, planificación y presupuesto. Para la elaboración del plan definitivo es importante ponerse en la piel de cada una de las personas que forman parte del equipo, de manera que podamos contemplar todas las actividades y tareas que requieren y las podamos programar. Seguramente hubo cambios entre este plan y el borrador realizado previamente. Y esto tiene que ver de acuerdo a las condiciones técnicas, artísticas y económicas que fueron surgiendo, al análisis realizado previamente, de acuerdo a la ruta crítica que se planteó y a las decisiones que se hayan tomado al respecto. Por lo general, anticiparse a la gestión de algunas actividades concretas planteadas en el desarrollo de la producción facilitará que el resto de las tareas puedan realizarse de forma más concreta y tengan un camino más claro. Por ejemplo,
Si gestionamos el espacio con anticipación, permitirá que el diseño de los creativos sea concreto y específico en un espacio, en una infraestructura, y lo mismo sucede económicamente. El presupuesto será más preciso y eso permitirá también buscar otras fuentes de financiamiento con tiempo. A esto se refería Gustavo cuando comentó en la primera edición sobre prever y prevenir. Por otro lado, si bien podemos prever algunas situaciones, siempre puede haber imprevistos. Por eso una buena práctica puede ser tener un plan B o un plan alternativo, lo cual nos dará un margen de acción en el caso de que haya algún problema a resolver o que haya que tomar alguna decisión rápida por algún cambio en el plan. Entonces, repasando los puntos que debe tener un proyecto definitivo y ampliando, dijimos, en el proyecto definitivo vamos a dar cuenta del análisis, qué proyecto vamos a hacer, qué pretendemos lograr, qué tenemos para ello, la ruta crítica, cómo llevamos adelante el plan y hablamos sobre la importancia de tener un plan alternativo. Por último, nos queda el presupuesto general de la producción. Este comprende 2 puntos. El presupuesto general de gastos y el presupuesto general de ingresos. Estos temas ya los vieron en profundidad en otras partes de esta capacitación. La primera comprende las cotizaciones del equipo técnico y los servicios con las cifras ajustadas de acuerdo al desarrollo que tuvo la preproducción. Seguramente recibieron muchas cotizaciones y presupuestos. Ahora es cuando comenzamos a tomar decisiones de acuerdo a la calidad, el precio, los plazos y las formas de pagos que más nos convengan. Aquí, para nosotros es importante tener en cuenta la calidad del trabajo a realizar y también los plazos de entrega, ya que eso hace a la cadena de acciones que lleva el ciclo de la producción. Por otro lado, como los recursos suelen ser escasos la mayoría de las veces, es importante saber que mientras mejor administremos y pensemos cómo llevaremos a cabo nuestro plan teniendo en cuenta todos los aspectos, menos imprevistos sucederán antes del estreno. Es importante saber del presupuesto que es una herramienta y que la misma, si bien debe ser concreta y tratar de ser lo más precisa posible, esta debe poder ser flexible teniendo en cuenta las circunstancias del contexto y las circunstancias que vayan surgiendo a medida que se desarrolla la producción. Realizar el documento definitivo nos permitirá concluir con la toma de decisiones de algunas cuestiones, propuestas y presupuestos. Nos permitirá también administrar mejor nuestro presupuesto y avanzar a la siguiente etapa, la de producción, donde comenzaremos a ver nuestra obra materializándose. Cuando buscamos salas o espacios de representación para llevar nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta algunas condiciones básicas y esenciales, como por ejemplo, del espacio, que es el escénico en su totalidad. ¿Con esto a qué nos referimos? Por un lado, a las dimensiones del escenario o el espacio de representación donde van a estar los artistas. Dimensiones, ancho, profundidad, alto, largo, si tiene patas, por dónde van a ser las entradas y las salidas. Y también tenemos que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, hay camarines, hay baños, en qué condiciones están. Y también el espacio para el público, que es algo que cuando uno va a ver un espacio, a hacer un relevamiento, en general va el director y los creativos y a lo mejor también algún miembro del grupo y ven el escenario. Pero muchas veces nos olvidamos de ver qué pasa desde el lugar del público, de nuestros espectadores. Desde todos los lugares de la sala se ve bien, se oye bien, hay visibilidad y audibilidad. ¿Hay a lo mejor alguna columna en el medio? Todo eso lo que va a generar es que nuestro aforo potencial se vaya reduciendo
y por lo tanto tengamos que reevaluar el punto de equilibrio visto en el encuentro 1. Otras cosas a tener en cuenta es, por ejemplo, si hay lugar para guardado de escenografía, porque a lo mejor las dimensiones del espacio son pequeñas y no hay lugar para guardado. Entonces, como compañía, vamos a llevar la escenografía y cada vez que tengamos que hacer el desmontaje o para la próxima función, llevarnos la escenografía con un flete, volver a llevarla a la próxima función, y todo eso va generando un deterioro en las mismas que nos va a conllevar a un costo y a tener que repararlas. Entonces, es necesario tener en cuenta en qué condiciones están, si las hay o no las hay. Algo más a tener en cuenta a la hora de ver un espacio es, por ejemplo, el ingreso de calle al escenario, las aberturas, los accesos. ¿Pasa nuestra escenografía o lo que necesitemos llevar por ese espacio? Ha pasado, en algunos casos, que contratamos con la sala, fuimos al espacio y cuando quisimos ingresar la escenografía no pasaba por la abertura. Con lo cual tuvimos que volver a llevar la escenografía del realizador o a nuestras propias casas, si somos nosotros los realizadores, adaptarlas y volver a llevarlas. Todo eso de nuevo va generando un costo y en todo lo que se refiere a tiempos también. Otra condición básica y esencial a tener en cuenta a la hora de buscar una sala o espacio son las económicas. ¿Con qué nos referimos a esto? Con los arreglos que podamos llegar a acordar entre las salas y la cooperativa. Algunos de esos arreglos son, por ejemplo, a borderó. ¿Qué significa esto? Que un porcentaje de la recaudación neta de entradas que tengamos va a ir para la sala y otro porcentaje para la cooperativa. Otro acuerdo que podemos llegar a tener con la sala es a borderó también y aportar un seguro mínimo de sala por si llega a haber alguna eventualidad o no llegamos a cubrir con las expectativas de porcentaje de venta de entradas. Entonces hay como un seguro y luego está este borderó. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que las salas que son subsidiadas por el Instituto Nacional del Teatro y Proteatro no pueden cobrar este seguro de sala. Esto es importante a la hora de hacer una contratación. Otra forma de contratación es pagar una especie de alquiler de sala por toda la temporada. Esto se hace por adelantado y lo que hace es que una vez que estemos en función, la recaudación total, una vez deducidos sí, los derechos de autor, van completamente para la cooperativa. No hay porcentaje que vaya para la sala. También tenemos que tener en cuenta a la hora de programar con las salas si tienen promociones o descuentos en las ventas, si hay butacas que no venden por alguna política de precios que tengan. También ver qué rango de precios manejan, porque todo esto va a afectar nuevamente a nuestro punto de equilibrio. Si nosotros habíamos considerado un precio para el valor de nuestras entradas y la sala maneja un rango de precios menor, no vamos a alcanzar a nuestro punto de equilibrio estimado, sino que lo vamos a tener que reevaluar y eso puede conllevar también a que se extienda la temporada o a que tengamos que evaluar otras opciones. Otra condición básica o necesaria a la hora de ver una sala o espacio para nuestro proyecto, para representarlo, es la de equipamiento técnico. Con esto se refiere a iluminación, sonido, video y maquinaria. ¿Qué necesidades técnicas necesita nuestro proyecto en particular y qué sala se adecua mejor a ello? Hay salas que pueden tener un equipamiento completo y sin embargo nuestro proyecto no necesita tanto y se adecue otra sala mejor a nuestro proyecto en particular. Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta son, por ejemplo, en la cuestión de iluminación, la parrilla, cantidad y disponibilidad de luminarias, filtros, potencia eléctrica trifásica, qué carga soporta la sala, si tiene consola, racks y dimmers, de cuántos canales. En relación al sonido, ver también la consola, la potencia,
qué sistema de amplificación tiene y cuál requiere nuestro proyecto, qué equipos de reproducción, micrófono u otros artefactos tiene la sala y cuáles necesitamos. Si hay video, proyectores, cañones y pantallas, y también maquinaria. Esto se refiere a parrilla para el colgado de trastos, practicables, patas, espacio de hombros, telones, bambalinas, trampas de escenario y otros dispositivos. También otras condiciones a tener en cuenta para la búsqueda de sala son las temporales. ¿Qué cantidad, días y horarios de funciones nos proponen las salas y cuáles requieren nuestro proyecto en particular? Otra condición básica a tener en cuenta a la hora de buscar un espacio o sala son las condiciones temporales. Esto se refiere a cantidad de funciones, días y horarios. Por un lado, vamos a tener que tener en cuenta qué cantidad de funciones vamos a representar con nuestro espectáculo en la temporada. En relación a eso, ver qué nos pueden ofrecer los programadores de la sala, si coincide o no con nuestro espectáculo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Por el público al que nosotros queremos convocar, nuestro público objetivo. Más adelante nos va a hablar de esto en profundidad mi compañera Andrea Hanna cuando se refiera a públicos. También es importante tener en cuenta qué posibilidad de renovación por otro periodo o temporada nos pueda ofrecer la sala, en caso de que optemos por alargar las funciones, por renovar por un periodo más. Otra condición a tener en cuenta a la hora de una búsqueda de sala o espacio es aquella que tiene que ver con la programación de la sala. Hay muchas salas que ya tienen un perfil estético, artístico y que tienen un público ya frecuente porque conocen de qué tratan los espectáculos que se representan ahí. Si nosotros consideramos que nuestro proyecto encuadra dentro de esas salas, deberemos aspirar a conseguir un espacio de programación ahí. Asimismo, no podemos descartar las nuevas salas que van surgiendo. Primero porque también hay públicos que son potenciales de esas salas y segundo porque es muy probable que consigamos mayor facilidad y flexibilidad en lo que puedan ofrecernos de programación. Otro tema a considerar a la hora de la búsqueda es el prestigio de la sala. Hay muchas salas que también llevan muchos años en la cartelera, por lo cual tienen cierto prestigio y llevar nuestro espectáculo a ese lugar le da cierta legitimación por parte del público y muchas veces también por parte de la crítica. También el público sabe lo que va a ver cuando va a esos lugares. Entonces deberemos tratar de programar también en esas salas que cuentan con prestigio. Como dije anteriormente, siempre sin descartar los nuevos surgimientos de salas o espacios, porque tienen también mayor flexibilidad y públicos potenciales que desconocemos y que pueden ser muy benéficos para nuestro espectáculo con las singularidades que tenga. Otra condición a tener en cuenta a la hora de buscar una sala es la que tiene en cuenta su ubicación y accesibilidad. Esto es en lo que se refiere a lo territorial o si buscamos una sala o espacio cuando programamos una gira. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si está ubicada la sala en un barrio de difícil acceso, si las calles son conocidas o no, si son oscuras o son luminosas, qué cercanía o distancia hay desde el lugar en donde estamos situados, si hay transporte para llegar hasta el lugar y también para volver. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta para la afluencia del público que queremos que vaya a la sala. Otro tema a tener en cuenta también son las comodidades de las que se disponga en la sala. Por ejemplo, el hall o foyer, si hay bar, si hay baños, si tiene escaleras para acceder, por ejemplo, va a ser difícil si nuestro espectáculo es para adultos mayores o ver qué condiciones de seguridad tiene el lugar
si también pensamos un espectáculo que sea para niñes, por las cuestiones de seguridad. ¿Qué horarios también hay que tener en cuenta? ¿Qué horarios de boletería o de informes tiene la sala para que podamos acceder a la información de la programación o a comprar entradas? ¿En qué estado está la cartelera, los baños? Si tiene climatización para invierno o verano. Son todas condiciones que son necesarias preverlas de antemano para las condiciones particulares de nuestro espectáculo y el público al que está pensado y queremos que vaya y permanezca. Cada una de estas condiciones o la suma de todas ellas van a determinar de una forma u otra a nuestro espectáculo durante su periodo de explotación. Y va a tener que ver en gran parte con el éxito de asistencia de nuestro público al espectáculo que realicemos. Entonces, habrá que privilegiar cuál de todas ellas nos resultan imprescindibles o prioritarias para cada proyecto que emprendamos. Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Emanuel López, soy de la provincia de San Juan y me dedico a la producción ejecutiva en el ámbito de las artes escénicas. Luego de haber transitado un arduo trabajo de preproducción con el colectivo, llegamos al momento de ejecutar todo lo que previamente hemos planificado. Nuestro trabajo de mesa con el director, con el equipo creativo, con los promotores de nuestro proyecto, podríamos decir que ha llegado a su punto cúlmine y es hora de lanzarnos manos a la obra. Aquí comienzan actividades que van a depender en gran medida de la naturaleza del proyecto, como son los ensayos, la realización o búsqueda de todos los elementos que componen la escenografía o la utilería, la confección o búsqueda del vestuario, alquiler de luces o de sonidos si se necesitase, y así como la fase de preproducción es la etapa clave de nuestro proyecto, la fase de producción es la más compleja y es netamente ejecutiva. Podemos decir que la fase de producción es netamente ejecutiva debido a 1. El sincronismo de los procesos, 2. A la cantidad y variedad de recursos, 3. A las actividades y a las tareas, 4. A los tiempos de realización y 5. A los compromisos y los objetivos que se hayan asumido. Es netamente ejecutivo debido al sincronismo que se tiene que dar en los procesos involucrados. Esto hace referencia al fluir y al confluir de los 3 pilares de nuestro proyecto. El pilar artístico como medular, el pilar técnico y el pilar administrativo. A la cantidad y variedad de recursos implicados y al manejo eficiente y eficaz de estos en tiempo real, a las actividades y tareas que suelen ser muy diversas y complejas y que van a afectar los tiempos de realización que puede demandar cada tarea y actividad. Y es ejecutiva además porque aquí ya tenemos compromisos asumidos de tiempos, de recursos, de objetivos y de estándares a alcanzar. Es decir, por ejemplo, pagar los costos asumidos como el alquiler del espacio de ensayos, honorarios de alguno de los integrantes si los hubiere, concretar en tiempo y forma la escenografía y la utilería para que el director y los intérpretes puedan ensayar y que, por ejemplo, el espacio de ensayo cuente con todo lo que el director o el colectivo puedan necesitar para que se desarrolle un trabajo sin impedimentos. Ahora bien, sabiendo por qué esta etapa es compleja y variante, nombramos aquí cuáles son los factores que el productor ejecutivo de un proyecto escénico o quien realiza este rol deberá privilegiar en esta etapa. La gestión humana, 2. La coordinación, 3. La comunicación y 4. El seguimiento y el control. La gestión humana es una de las competencias más importantes que debe desarrollar un productor ejecutivo, ya que en buena medida para que un proyecto escénico pueda llegar a los objetivos previstos, cualquiera sea su naturaleza y sus características, va a depender de humanos, de personas.
Y en este sentido, en la preproducción, el productor y el director deberán establecer claramente cuál va a ser el modo de gestión de los recursos humanos involucrados en nuestro proyecto y cómo vamos a dividir las responsabilidades y las funciones para evitar futuros conflictos. Cuando nos referimos a la coordinación, básicamente nos referimos a que todo y todos estén en el lugar y en el tiempo previsto para lograr metas y objetivos que planificamos previamente. Aquí es donde, coordinando o descoordinando, nos vamos a dar cuenta de la eficacia y el impacto de las previsiones que fueron elaboradas por el productor ejecutivo y si fueron funcionales o no a nuestro proyecto. Como productores, consideramos que la herramienta fundamental para lograr una buena coordinación en el teatro como en la vida es garantizar un flujo de información que sea clara y precisa. Una premisa del trabajo del productor ejecutivo debería ser no dar nada por hecho o entendido. Cuando se produce, la obviedad no existe, nada es obvio, todo puede ser reinterpretado. Hay tantas interpretaciones como personas involucradas en un colectivo escénico. Aquí el productor puede valerse de herramientas y echar mano a infinidad de aplicaciones que nos brinda la tecnología, como lo son trabajar en líneas, cadenas de mail, trabajar en Drive o en la nube, calendarios compartidos, Keeps, blog de notas, pero lo más importante que la herramienta es saber usar las herramientas. Es decir, establecer concretas y sencillas dinámicas de comunicación entre todas las personas involucradas. La otra actividad fundamental del productor ejecutivo durante la producción es el seguimiento y control de todos los procesos productivos involucrados, en colaboración con la aprobación del director y el equipo creativo. Aquí es donde el productor deberá valerse, además de las actividades y las tareas, de hitos o de puntos de control que suelen ser indicadores de cómo se va desarrollando el trabajo de las áreas, para poder tomar decisiones que tiendan a llegar en tiempo y forma al montaje. El montaje suele ser normalmente o comúnmente en pocos días y de mucha intensidad. Inicia cuando ensamblamos todas las piezas de nuestro proyecto. Aquí comienzan a converger todos los procesos técnicos y artísticos para dar lugar a los ensayos generales y a los ensayos técnicos de cara al estreno. Y es competencia del productor ejecutivo en colaboración con el director o el asistente de dirección velar por que este montaje se desarrolle de la manera más armónica posible. Esta etapa comienza cuando ingresamos todos los elementos escenográficos de utilería, de vestuario, de equipamiento técnico, de iluminación, de sonido, si los hubiéramos alquilado o comprado, y finaliza cuando estrenamos nuestro proyecto. En esta etapa se deberían hacer y rehacer los retoques, pruebas, modificaciones o nivelaciones a ritmo casi algunas veces estresantes por las variantes que pueden ir surgiendo justamente por ir ajustando. Aquí el productor ejecutivo, de la misma manera que se vinculó y trabajó estrechamente en la fase de preproducción y producción con el director y el equipo creativo, el montaje sería ideal establecer un vínculo muy bueno y muy estrecho con las áreas técnicas implicadas en nuestro proceso para poder resolver ordenada y prioritariamente las variantes que puedan ir surgiendo para llegar de una muy buena manera a nuestro tan ansiado estreno. Gabriela, de regreso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de explotación? Explotación es el proceso que se inicia con el estreno o preestreno, si el colectivo escénico lo considera pertinente, y cierra cuando la propuesta escénica baja de cartel, ya sea una única temporada, en dos o más, en un periodo calendario o más periodos calendarios. ¿Por qué digo preestrenos? Porque hay directores y directoras que eligen hacer una primera función para un grupo reducido de amistades y colegas como un ensayo general que les permita ajustar aquello que crean necesario.
Si la propuesta escénica tiene la repercusión deseada y el entorno tanto social y de espectadores como de la disponibilidad de los intérpretes y espacios lo permiten, podrá hacerse una segunda serie de presentaciones. La repercusión deseada está siempre atada a una multiplicidad de factores, algunos de los cuales ya fueron descritos por mis colegas, y también al tipo de propuesta que estemos haciendo y el perfil, calidad y cantidad de la comunicación, la prensa, la publicidad que se haga. Cuando digo tipo de propuestas, me refiero a que puede ser una obra que por sus características o la del espacio es para muy pocos espectadores por función y por lo tanto volvemos a la ecuación menos espectadores, menos ingresos. O a una propuesta de tipo experimental al que el espectador medio de su entorno no está acostumbrado y tardará un cierto tiempo en llegar a la boletería, tiempo que no necesariamente coincide con la cantidad de funciones inicialmente pactadas en el espacio o la sala. Aquí solo identifico como punto a considerar lo que Andrea Ana va a desarrollar más adelante en extensión. Veamos entonces a qué llamamos gira. Técnicamente serán todas las funciones que se hagan fuera del espacio de estreno y funciones. Antes de considerar los tipos de gira y la relación costos-ingresos que vienen implícita en cada tipo, hay una pregunta central que debe responderse. ¿Esta propuesta fue pensada desde su preproducción para salir de gira? Es decir, ¿hemos considerado en algún punto de la génesis del proyecto esta posibilidad? En el primer video de este encuentro virtual y episódico, la colega Julieta Reta ya refirió conceptualmente que la gira es parte del ciclo de preproducción y producción y que si no se había considerado antes, ahora es el momento de revisarlo. Hay varios tipos de gira y todas tienen que ver con el tipo de entorno territorial y sociocultural en el que cada colectivo se desarrolla. Desde la que se pensó con anticipación como estrategia general del colectivo hasta aquellas que surgen por invitación de terceros gracias a la buena repercusión de la propuesta. En cualquiera de ambas hipótesis de trabajo, aún antes de decidir si nos es posible las fechas en que se hará la gira, habrá que volver a considerar la factibilidad económica, financiera y los espacios que albergarán el proyecto, tanto en sus condiciones de escena y de técnica y de cantidad de espectadores. Y cuando me refiero a cantidad de espectadores, no estoy hablando solamente del aforo de la sala o del espacio. Hablo que se estará entrando en un entorno sociocultural y de modos de circulación y apropiación de los bienes culturales de parte de los espectadores que no siempre coincidirá con las expectativas de las sujetas y sujetos individuales y colectivos. Tener esto en claro desde un comienzo servirá tanto para evaluar por la positiva o por la negativa como para no decepcionarse. Quizás, y de todas formas, el colectivo escénico elige hacer la gira antes que por el recupero económico, por el valor agregado que va a traer, para, por ejemplo, reforzar las estrategias comunicacionales de cara a una segunda temporada en el lugar de origen. Es decir, el colectivo no solo resigna ganancias concretas, sino que invierte tiempo, esfuerzo y dinero en reforzar su trayectoria de cara al futuro. Si este fuera el caso, y todavía no se había contemplado el tema económico, este es el momento. En la placa que acaban de ver se detallan los puntos generales de factibilidad económica y financiera que serán más simples o más complejos, ya sea que vayamos a localidades cercanas, a otra provincia o a otro país. Y cuando me refiero a complejidades estoy hablando aduanas, visas, pasaportes. Tal como se habló a lo largo de todas las intervenciones, no hay recetas. Solo me queda agregar a modo de final en esta intervención que cada proceso de producción de obra, de temporada o de gira en solitario o encuentros o festivales
Es una inversión en conocimiento y experiencia directa en el campo de trabajo del que estamos hablando. Es la mejor manera de alcanzar el profesionalismo y la eficacia. Me despido de ustedes y Andrea Ana entra a escena. Chau. Hola, soy Andrea Hanna y una vez más, desde la ciudad de Buenos Aires, les invito a reflexionar sobre los públicos. En nuestro primer encuentro partimos de revisar algunos conceptos y características de los públicos para responder a la pregunta ¿para quiénes hacemos el proyecto? Lograr responder esta pregunta, como vimos, contribuye a definir el proyecto de producción. Partiendo de ese para quiénes y del concepto de entorno determinado como espacio territorial, concluimos en la necesidad de identificar al público objetivo de nuestro proyecto. En el primer encuentro, Patricia Correa nos explicó acerca de la importancia de definir quiénes harán, supervisarán y coordinarán cada una de las tareas que requerirá nuestro proyecto. Y Gustavo Schreier, hace un momento, expuso en detalle sobre la planificación y sus pasos. Pues bien, queda claro entonces que la planificación deberá incluir tareas vinculadas a los públicos en general y a nuestro público objetivo en particular, y que será necesario determinar quiénes las llevarán a cabo. Una vez más, es importante recordar que si bien no hay recetas, cuanto más podamos prever en nuestro proyecto, menos serán los imprevistos y en consecuencia tendremos mayores posibilidades de anticipar aquello que sea necesario ajustar. Pero vamos a detenernos una vez más en el concepto de entorno determinado, lo que nos remite en primera instancia, pero no exclusivamente como hemos visto, a la sala donde se representará nuestro proyecto. Cuando pensamos en el espacio o sala, solemos evaluar primordialmente características vinculadas a lo artístico y técnico. Sandra Magic se refirió hace un momento a los puntos a tener en cuenta a la hora de buscar la sala o espacio de representación. Les invito ahora a retomar ese tópico focalizando en el público objetivo que identificamos y no pensarlo solo en términos de aforo. Para esto, es importante conocer las barreras que enfrentan los públicos. Algunas de ellas, no por obvias, son tenidas en cuenta. El espectador debe pagar por un producto que aún no conoce y los estudios muestran que el precio en general no es un factor determinante. Debe elegir el espectáculo entre una oferta más o menos amplia, debe seleccionar cómo y cuándo adquirir los tickets, si reserva por un medio digital, si es que tiene tarjeta de crédito o compra en forma presencial, debe ubicar geográficamente la sala si no la conoce, debe decidir qué medio de transporte utilizará para ir el día de la función, si auto o transporte público, dependiendo de variables tales como tiempo y costo, y debe, por sobre todo, llegar a tiempo a la sala y con buena predisposición para la experiencia teatral. Entonces, hablemos un poco de accesibilidad. Es importante entender que accesibilidad no es solamente facilitar el acceso con una rampa, también es, entre otras cosas, que la sala tenga señalética clara y amable, que esté limpia, con personal atento a orientar a las personas y generar vínculo con ellas. Hace ya varios años que los estudios identificaron que la programación y los públicos constituyen un binomio indisoluble. Esto quiere decir que lineamientos de programación definidos contribuyen a identificar a los públicos y, en consecuencia, a diseñar estrategias para acercarlos. Aquí podremos verificar que el análisis del entorno será de suma utilidad para diferenciar entre la captación, la creación y, si fuera pertinente, la formación de públicos, estableciendo tiempos, relevancia y plazos según cada caso. Entonces, si pensamos en una sala ideal para nuestro público objetivo, podríamos ensayar algunas variables a tener en cuenta. Desde lo general, podemos considerar
que tenga una ubicación geográfica accesible, esto es, medios de transporte, estacionamientos, etc. Observar el nivel de seguridad, si las calles están iluminadas u oscuras, si circulan personas y vehículos, si la sala tiene bar, si hay comercios de cercanía, identificar los rubros para posibles canjes de publicidades, por ejemplo. También, desde lo específico, podemos observar los accesos tanto al foyer como a la sala, si tiene escaleras, escalones, rampa, pasamanos, ascensores, cómo es el patio de butacas, si tiene gradas, sillas, butacas tradicionales, espacio libre sin asientos, si la señalética es amable, como hemos dicho, si tiene o no un sistema de climatización, frío-calor, cómo es el acceso a los baños y la espacialidad de los mismos, así como la limpieza y si cuenta con todos los insumos necesarios. ¿Cómo es el sector de boletería e informes de la sala? ¿Cuáles son las opciones de venta de tickets? Si tiene venta online o presencial. Si la sala cuenta con promociones y descuentos y si es posible sumar otras que aporte nuestro proyecto, en caso de que cuente con algunas. ¿Cuáles son los horarios y vías de contacto? Si las localidades son numeradas o no. Si lleva algún tipo de registro del público que asiste. Y lo más importante, si el personal que interactúa con los públicos tiene información precisa de la oferta y si es suficientemente amable. Y respecto de la línea de programación y gestión de públicos, observar si cuenta con una oferta estable para generar hábitos, si cuenta con público fidelizado y en el caso de que así sea, qué posibilidad tenemos de captar ese público para nuestro proyecto. Si realiza algún tipo de estudio y o encuesta regular a sus públicos y de hacerlo, si podemos acceder a esa información. Ahora bien, con relación a nuestro proyecto, también podemos considerar algunas variables para hacerlo más accesible a nuestro público objetivo y o a nuevos públicos. Por ejemplo, con relación a las piezas gráficas, considerar un lenguaje, colores y tipografía que los interpele, que contenga información, por ejemplo, en braille o un código QR, que el público participe en alguna instancia del proceso creativo, previa invitación especial con reserva, por ejemplo, y considerar la inclusión de público no vidente o con baja visión y sordos. Sería una acción interesante esta para relevar información a través de charlas y o encuestas que se puede hacer a esos públicos de esas funciones. Preparar la bienvenida distintiva el día de la función, sumar, por ejemplo, una breve encuesta a una copa de vino, realizar luego algunas funciones, una charla posterior con el equipo, que esté previamente anunciada como tal, programar funciones accesibles a las que también puedan asistir personas ciegas, de baja visión, que incluyan un código QR con audiodescripción de movimientos, cambio de escenografía y otros aspectos visuales, para que los pueda traer, otras funciones también con intérprete de lengua de señas que estarían accesibles para sordos. Estas últimas acciones podrían proporcionar datos útiles para diseñar nuevas estrategias. Pepe Zapata es docente y experto en públicos de España y por estos días destaca el interés creciente de los públicos por los procesos de creación. Dice que incluso les puede resultar más fascinante que el resultado final. Esto reafirma la convicción de que la experiencia sea diseñada integralmente, contemplando todo lo que pasa, antes, durante y después del hecho escénico como lo entendemos clásicamente. Pepe Zapata afirma que la codifusión, cocreación, coproducción y coprogramación con los públicos son opciones cada vez más posibles y deseables. Una pastillita final respecto de la comunicación, tópico que alcanza a los públicos, lógicamente.
Al respecto, solo diremos que si bien es importante y necesario que la comunicación sea amplia, es igualmente importante y necesario que el plan comunicacional que continúa después del estreno incluya herramientas que favorezcan tanto la comprensión como el acceso de los públicos. Con esto queremos decir que las campañas deben diseñarse para cada proyecto en específico, en procura de ese diálogo tan deseado e imprescindible como es el que los artistas establecen con sus públicos para que el ritual del teatro se complete. Una vez más, gracias, y les dejo con el maestro Gustavo Schreier, que para culminar esta capacitación nos hablará sobre el rol de la producción ejecutiva. Gracias, querida Andrea. Nos pareció oportuno concluir esta experiencia formativa aportando algunos breves conceptos sobre el rol profesional de la producción ejecutiva que nos reúne en APAE. Ahora bien, no sé si recuerdan, pero lo mencionamos al principio del primer encuentro, que todas y todos los que participamos de un proyecto escénico deberíamos asumir de una vez por todas nuestra condición de productoras y productores de esa futura creación, sin importar el rol o la responsabilidad específica que tuviésemos en el entramado productivo. Pero si todas, todos somos productores o productoras, ¿qué es lo que hace una o un productor ejecutivo?, se preguntarán. Si bien no conviene generalizar, permítame una posible y breve mirada sobre este rol profesional. La producción ejecutiva debe considerarse una especialización profesional que, entre muchas otras, tendrá la función de traducir las ideas de los promotores de un proyecto, director a director, coreógrafa a coreógrafo, autor a autor, colectivo escénico, institución o empresa, según sea el caso, en un conjunto de acciones y estrategias de gestión y producción que conduzcan por un camino concreto y planificado a la materialización de ese proyecto y a la posterior vinculación del espectáculo escénico resultante con sus públicos objetivos y sus entornos particulares. La producción ejecutiva es, nos gusta pensarnos de ese modo también, como un nexo, un vaso comunicante, un articulador entre los equipos creativo, artístico, técnico y ese llevar adelante, entre un proyecto y su realización, entre un espectáculo y las salas o espacios en los que se exhibirá, entre una creación escénica y su público objetivo, entre muchos otros. Para que esto ocurra, en términos prácticos, será conveniente que las y los productores ejecutivos nos podamos involucrar lo antes posible en el proyecto, idealmente desde su misma instancia de gestación, como lo hemos expresado las y los 7 docentes de esta experiencia formativa. De ese modo, podremos contribuir no solo en la gestión organizativa y administrativa, presupuestando, planificando o colaborando en la búsqueda de financiamiento, entre otros aspectos, sino y fundamentalmente aportando una mirada creativa y más integral que vaya desde la misma preproducción del proyecto hasta la coordinación, supervisión, ejecutividad y logística de las fases de producción, explotación, distribución de un espectáculo escénico. Más allá del tipo de proyecto escénico a llevar a cabo, sea independiente o no, las y los productores ejecutivos necesitaremos cada vez más de un sano equilibrio entre la experiencia práctica en el campo y el saber teórico, conceptual y reflexivo. En ese sentido, y fuera de lo que son los obvios conocimientos de gestión y producción, sería ideal que las y los productores ejecutivos pudiésemos introducirnos en estudios artísticos, técnicos, comunicacionales y sobre todo sobre públicos, que amplíen nuestra mirada integral e integradora sobre los proyectos de artes escénicas que nos permitan y posibiliten, primero, la especialización tan necesaria. Segundo, entender los distintos lenguajes que se expresan en el entramado de la escena. Y tercero, traducirlos para lograr diálogos entre todas y todos los involucrados en un proyecto escénico. En conclusión, como nos gusta expresar desde APAE, y aunque hoy suene como un ideal a construir, creemos que el buen trabajo nuestro, el verdadero trabajo profesionalizado de la producción ejecutiva, es aquel que no se hace notar, pero que todos saben que está presente porque todo va fluyendo, todo va sucediendo, casi como por arte de magia. Aunque no sea fruto ni de la magia, ni de las fórmulas o recetas magistrales, sino del conocimiento, la experiencia y la dedicación que una productora o un productor ejecutivo
ponen a disposición de un colectivo de gente para que sus proyectos se puedan concretar en escena y se puedan compartir con ese otro grupo de gente que llamamos público, para que el hecho escénico por fin suceda.